Hay un compadre que todavía recuerda el día que el cenizo del silencio cruzó la meta por primera vez en El Salado, Zacatecas. Era un amanecer de octubre, con el frío pegando en los huesos y el olor a tierra mojada mezclado con alfalfa y bosta de caballo. El viejo Refugio Garza estaba parado junto al carril, con las manos metidas en las bolsas del pantalón de mezclilla, mirando a ese potro cenizo, como si mirara algo que no debía existir. Y cuando el cenizo llegó a la meta con 3 cuerpos de ventaja, Refugio no festejó, no gritó, no levantó el sombrero, nomás se agachó, agarró un puño de tierra y se lo guardó en la bolsa. Nadie entendió ese gesto esa mañana, pero con el tiempo, muchos se preguntaron si Refugio ya sabía desde ese primer día lo que iba a costarle todo aquello. Te lo digo desde ahorita, compadre. Esta historia no es la del caballo que ganó 57 carreras. Esas victorias son solo el principio. Esta es la historia de lo que el viejo Refugio Garza guardaba en ese establo de adobe al fondo de su rancho. Lo que nunca dejó que nadie viera de cerca. Lo que protegió con más celo que a su propia familia. Y cuando te diga al final qué era ese secreto, vas a entender por qué en El Salado todavía hay gente que baja la voz cuando pronuncia el nombre del cenizo del silencio. La contradicción de esta historia es simple y brutal. Un hombre humilde, granjero de toda la vida, sin pedigrí ni palancas ni dinero de sobra, que de repente tiene el caballo más ganador del corredor zacatecano. Y en lugar de presumirlo, en lugar de sacar provecho, en lugar de volverse rico con ese animal, lo esconde, lo protege como si fuera un secreto de guerra. ¿Por qué un hombre con el mejor caballo del estado no quiere que el mundo lo sepa? ¿Qué hay detrás de ese silencio que valía más que la fama y el dinero? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y te prometo que la respuesta va a dejarte pensando varios días. Si vas manejando ahorita, compadre, afloja un poco el paso y escucha. Esto vale la pena. Refugio Garza nació en 1941, en un ejido a 12 kilómetros de El Salado, en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas. Era el cuarto de 8 hijos de don Ernesto Garza, que trabajaba tierras ajenas y criaba 2 o 3 vacas flacas para completar el gasto. Refugio aprendió a montar antes de aprender a leer, cosa que por cierto nunca dominó del todo. Firmaba con una cruz y se enorgullecía de eso. Decía que los papeles eran para la gente que no tenía palabra. Desde chamaco mostró una cosa rara, un ojo clínico para los caballos. Podía ver a un potro de 3 meses y decirte si iba a correr o no. No sabía explicarlo. Era como un instinto que traía en la sangre, heredado de quién sabe qué abuelo que nunca conoció. A los 19 años, Refugio se casó con Consuelo Ríos, una mujer de carácter fuerte y manos trabajadoras que le dio 4 hijos en 6 años. Vivían en un rancho pequeño que Refugio fue levantando palmo a palmo. Primero un cuarto de adobe, luego 2, luego una cocina con fogón de leña, luego un corral para los animales. Tenía vacas, borregos, algunos cerdos, y siempre 1 o 2 caballos de trabajo. No era rico, pero tampoco pasaba hambre. Era el tipo de hombre que en los pueblos se describe con una sola frase: hombre derecho. El problema llegó en 1971, cuando una sequía larga y mala arrasó con las cosechas de medio Zacatecas. Refugio perdió el maizal, se le murieron 3 vacas, y terminó el año debiendo dinero al tendero del pueblo y a su propio cuñado. No era una deuda que lo fuera a hundir, pero para un hombre como Refugio, deber era una vergüenza que pesaba más que el dinero mismo. Esa deuda le quitaba el sueño. Se la pasaba dando vueltas en el petate, mirando el techo de lámina, oyendo llover cuando llovía y maldiciendo el cielo cuando no. Fue en ese estado de ánimo, en la primavera de 1972, cuando Refugio fue a la feria de ganado de Fresnillo y vio por primera vez al que después sería el cenizo del silencio. Pero en ese momento no era el cenizo del silencio. Era nomás un potro feo, sin nombre, flaco como un alambre,
con el pelaje gris apagado y un ojo medio cerrado por una infección que nadie le había curado. Lo tenía un tipo de Guadalupe que andaba vendiéndolo rápido porque decía que el animal era de mal agüero, que se había caído encima de uno de sus peones y que ya no lo quería en su rancho. Refugio se paró frente al potro y estuvo largo rato mirándolo. Consuelo, que andaba con él ese día, le jaló el brazo y le dijo que ni se le ocurriera, que bastantes problemas tenían ya. Pero Refugio tenía esa mirada que ella ya conocía, la mirada del hombre que ya tomó una decisión y solo está esperando que el mundo se acomode. Lo compró por 800 pesos, una cantidad que en ese momento no tenía, y que pagó firmando un papelito que le costó otro mes de vergüenza. Pero Refugio Garza llevó ese potro flaco al rancho, le curó el ojo, lo alimentó con cuidado y empezó a verlo crecer. Y lo que creció no tenía explicación. En 6 meses, el potro se transformó. No de manera espectacular, no de esas que cuentan en las películas. Era un cambio lento, sólido, como cuando una semilla agarra fuerza bajo la tierra antes de romper. El pelaje cenizo se asentó y tomó un brillo particular, casi metálico cuando le pegaba el sol de frente. Las patas se afinaron y se alargaron con una proporción que Refugio reconoció como buena estructura de corredor. Y la mirada. Eso fue lo primero que notó Consuelo. Ese caballo tenía una mirada distinta, quieta, honda, como si pensara. Refugio le puso nombre en silencio. No se lo dijo a nadie durante meses. Lo llamó el Cenizo, no más. El apellido, el del silencio, se lo fue ganando solo con el tiempo. La primera vez que Refugio lo corrió fue en una parejera de rancho, de esas informales que se armaban los domingos en el bordo de un terreno baldío entre 2 ejidos. No apostó dinero, solo quería ver. El Cenizo corrió 200 metros contra un alazán que tenía fama en la zona, y lo dejó atrás como si el alazán estuviera parado. Refugio recogió al potro, lo subió al remolque y se fue a su casa sin hablar con nadie. Su compadre Lencho, que lo había acompañado ese día, le preguntó en el camino de regreso: «¿Qué piensas hacer con ese animal, Refugio?» Y Refugio nomás dijo: «Cuidarlo». Eso fue todo. Cuidarlo. Pero ahí empieza el misterio, compadre. Porque la mayoría de los hombres que descubren que tienen un caballo así, hacen exactamente lo contrario de lo que hizo Refugio. Salen a presumirlo. Buscan carreras más grandes. Buscan apuestas mayores. Buscan la fama. Refugio hizo todo al revés. Después de esa primera carrera, volvió al rancho y durante 6 semanas no sacó al Cenizo a ningún lado. Lo entrenaba solo, en su propio terreno, de madrugada, cuando todavía había oscuridad suficiente para que los vecinos no vieran bien. Y cuando alguien le preguntaba cómo seguía el potro nuevo, Refugio encogía los hombros y decía que ahí iba, que estaba verde todavía. Esa actitud ya era rara. Pero lo que pasó después fue lo que empezó a levantar cejas en el Salado. En el verano de 1972, Refugio empezó a llevar al Cenizo a carreras seleccionadas. No a todas, no a las que se armaban espontáneamente, solo a las que él mismo buscaba, a veces a más de 1 hora de distancia, en pueblos donde nadie lo conocía. Y ganaba. Ganaba con una facilidad que incomodaba. Pero Refugio siempre apostaba cantidades modestas, nunca suficientes para llamar la atención, y en cuanto terminaba la carrera recogía su dinero y se iba, sin festejo, sin alarde, como si tuviera prisa de volver a casa. La gente en el Salado fue armando el rompecabezas de a poco. Los comentarios llegaban de otros pueblos, que el Cenizo de Garza había ganado en Mazapil, que había ganado en Nieves, que había ganado en una carrera de Jerez a la que Refugio fue solo, sin decirle a nadie. Pero cuando alguien le preguntaba directamente, Refugio siempre tenía una respuesta corta y una sonrisa que no decía nada. Mira nomás cómo son las cosas, compadre. El hombre tenía el caballo más rápido de la región y se comportaba como si lo avergonzara. Para finales de 1973,
El Cenizo llevaba 22 victorias, ninguna registrada formalmente, ninguna documentada en ningún hipódromo, todas en carreras de rancho, de ejido, de feria de pueblo. Y Refugio había pagado sus deudas, había mejorado el rancho, había comprado un par de vacas más, pero vivía exactamente igual, sin cambios en la ropa, sin coche nuevo, sin ostentación de ningún tipo, como si el dinero que ganaba desapareciera en algún agujero invisible. Fue su compadre Lencho Villanueva quien por fin le preguntó sin rodeos, una noche que estaban sentados en el portal del rancho con un mezcal entre las manos. Lencho era un hombre directo, de esos que no se andan con medias palabras. Le dijo: «Refugio, tú y yo nos conocemos desde que éramos escuincles. Dime qué está pasando con ese caballo. ¿Qué es lo que no me estás contando?» Y Refugio se quedó callado un momento largo, mirando el fondo de su vaso. Luego dijo algo que Lencho repitió muchas veces después, cuando contaba esta historia. Dijo: «Hay cosas que si las dices en voz alta se rompen». Eso fue todo lo que dijo esa noche. Lencho no entendió en ese momento. Con el tiempo, entendería demasiado bien. Porque lo que Refugio guardaba en ese establo de adobe al fondo del rancho no era solo un caballo rápido, era algo que había descubierto por accidente, algo que lo aterraba y lo llenaba de orgullo en partes iguales, algo que sabía que si el mundo llegaba a enterarse, iba a destruir todo lo que había construido. Pero eso, compadre, lo vamos a descubrir al final. Por ahora, sigamos en 1974, cuando llegó al corredor zacatecano un hombre que iba a complicarle la vida a Refugio, de maneras que ni el propio Refugio había imaginado. Si andas chambeando mientras escuchas esto, no te despistes. El nombre que importa ahora es Abundio Terrazas. Guárdatelo. Abundio Terrazas era de Fresnillo. 42 años, comerciante de ganado, hombre de dinero y de carácter. Tenía fama en 3 estados de ser el mejor apostador de carreras parejeras del corredor central. No criaba caballos por amor al animal. Los criaba como herramienta, como máquinas de hacer dinero. Y cuando una máquina dejaba de ser útil, la cambiaba por otra. Así de simple era su relación con los caballos. Abundio tenía en ese momento un cuarto de milla llamado el Moro Dorado, un animal espectacular de pedigrí americano que había traído desde Texas y que en 18 meses había barrido con todo lo que se le ponía enfrente en Zacatecas, Durango y el norte de Jalisco. Con el Moro Dorado, Abundio había ganado cantidades que en ese tiempo y en esa región eran casi obscenas, y tenía el ego correspondiente. El problema con los hombres como Abundio Terrazas es que el dinero no les alcanza. Siempre necesitan más. Pero más que el dinero, necesitan la confirmación. Necesitan que el mundo les reconozca que tienen lo mejor. Y a principios de 1974, los rumores sobre un cenizo sin nombre que estaba ganando carreras por todo Zacatecas llegaron a oídos de Abundio de varias fuentes distintas. Lo que lo intrigó no fue el caballo, fue el silencio alrededor del caballo, porque Abundio sabía que el silencio solo tiene 2 razones para guardarlo: miedo, o algo que vale mucho más de lo que parece. Abundio mandó a uno de sus hombres a rastrear al cenizo. Le llevó 2 meses y media docena de viajes a distintos pueblos, pero al final el rastro llevó a El Salado, al rancho de un granjero llamado Refugio Garza, un hombre que, según los informantes, no tenía estudios, ni dinero, ni influencias, pero que tenía un caballo que nadie lograba explicar. Abundio fue personalmente a visitar a Refugio en marzo de 1974. Llegó en una camioneta nueva, con 2 hombres de confianza, bien vestido, con el sombrero de ante que era su marca registrada. Refugio lo recibió en el portal, con la cortesía fría de quien no debe nada y no teme nada. La conversación que tuvieron ese día fue corta. Abundio quería comprar al cenizo. Refugio dijo que no estaba en venta. Abundio ofreció una cantidad considerable. Refugio dijo que no estaba en venta.
Abundio preguntó si quería una carrera, mano a mano, el cenizo contra el moro dorado. Refugio dijo que lo iba a pensar. Abundio se fue de ese rancho con la incomodidad del hombre que no está acostumbrado a que le digan que no. Y esa incomodidad fue la primera semilla del problema. Refugio llamó a su compadre Lencho esa misma noche. Le contó la visita. Lencho, que era más impulsivo que Refugio, dijo que corriera contra el moro dorado y le quitara su dinero delante de todos. Refugio se quedó callado. Luego dijo, «No es tan sencillo». Y Lencho, que ya estaba acostumbrado a esas respuestas, no insistió. Lo que Refugio no le dijo a Lencho esa noche es que tenía miedo, no del moro dorado, no de perder la carrera, tenía miedo de ganarla, tenía miedo de lo que iba a pasar si el cenizo ganaba delante de mucha gente, con mucho dinero en juego, con un hombre como Abundio Terrazas del otro lado, porque Refugio sabía, con esa intuición que tenía para los caballos y para los hombres, que Abundio no era el tipo de persona que acepta perder con dignidad. Pero la vida tiene una manera de empujar a los hombres hacia las decisiones que tratan de evitar. En mayo de 1974, el hijo mayor de Refugio, Ernestito, que tenía 12 años y era idéntico al padre en el carácter, se cayó de un árbol y se fracturó el brazo de mala manera. El médico de El Salado hizo lo que pudo, pero dijo que el niño necesitaba un especialista en Zacatecas capital para que el hueso soldara bien, porque si no, el brazo iba a quedar torcido para siempre. El tratamiento costaba dinero que Refugio no tenía líquido en ese momento. Podía conseguirlo, pero iba a tomar tiempo. Consuelo no dijo nada, pero Refugio vio en sus ojos la pregunta que ella no se atrevía a hacer. Esa semana, Refugio mandó razón a Abundio Terrazas, que sí había carrera. La carrera se arregló para el primer domingo de julio de 1974, en un rancho a las afueras de Fresnillo, en un carril que Abundio usaba para sus propias competencias. 400 metros, apuesta de ambos lados. Refugio puso todo lo que pudo juntar, el equivalente a lo que costaba el médico de Ernestito más un margen. Abundio puso 3 veces más. El día de la carrera llegaron más personas de las que Refugio había esperado. Los rumores se habían corrido. Había gente de Fresnillo, de Zacatecas capital, de Jerez, de Guadalupe. Había apostadores que no tenían nada que ver con ninguno de los dos y que habían llegado solo para apostar ellos también. Era el tipo de evento que se arma solo, como el agua que encuentra su nivel. Refugio llegó con el cenizo en su remolque viejo, con Lencho de copiloto y sin más compañía. Abundio los esperaba en el carril con su gente, con el moro dorado ya encintado y brillando bajo el sol de julio, con esa presencia imponente de los caballos de pedigrí que han sido cuidados con dinero y ciencia. Y aquí hay que detenerse un momento para hablar del moro dorado, porque ese caballo merece su descripción. Era un animal de 158 centímetros de alzada, color moro con reflejos dorados en el lomo, patas largas y musculosas, con un paso que hacía temblar el suelo. Lo había entrenado un jinete profesional que Abundio traía de Aguascalientes. Era, objetivamente, uno de los mejores cuartos de milla que habían pisado esa región. No había exageración en la fama del moro dorado. El cenizo, al lado, parecía un animal distinto, no en el mal sentido, pero sí en una diferencia visible, más compacto, menos espectacular a la vista, con ese pelaje gris sin el brillo llamativo del rival. La gente que no lo conocía miraba a los dos animales y apostaba por el moro dorado sin pensarlo 2 veces. Lo que nadie en ese carril sabía, excepto Refugio, era el secreto del establo. El secreto que todavía vamos a revelar. La arrancada fue limpia. Los 2 caballos salieron al mismo tiempo del portón, y en los primeros 50 metros el moro dorado agarró ventaja, como era de esperarse con su zancada más larga. La gente de Abundio empezó a gritar. Refugio no se movió de donde estaba, parado junto al remolque,
con los brazos cruzados y la mirada fija en el carril. A los 150 metros, el cenizo empezó a cerrar la distancia, lentamente al principio, con una cadencia que parecía calculada, como si el animal estuviera tomando medida antes de soltar lo que tenía guardado. A los 200 metros estaban parejos, y en los últimos 100 metros, el cenizo hizo algo que los presentes tardaron años en olvidar. Aceleró, no con el impulso desesperado de un caballo que va perdiendo y busca alcanzar. Aceleró con una calma aterradora, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Cruzó la meta con 2 cuerpos de ventaja. El silencio que siguió duró 3 segundos completos. Luego vino el caos. La gente que había apostado al Moro Dorado empezó a reclamar. Hubo quien dijo que había trampa. Hubo quien quiso ver las patas del cenizo, revisarlo, como si fueran a encontrar algún motor escondido. Abundio Terrazas se quedó inmóvil junto a su caballo, con una expresión que nadie le había visto antes. Desconcierto puro. Refugio cobró su dinero en calma, cargó al cenizo al remolque y se fue, sin festejo, sin discurso, sin mirar atrás. Esa noche pagó el médico de Ernestito. El brazo del niño sanó bien. Nunca quedó torcido. Pero lo que no sanó tan fácilmente fue el orgullo de Abundio Terrazas. Mira nomás cómo funciona esto, compadre. Hay hombres que pierden y aprenden, y hay hombres que pierden y se vuelven peligrosos. Abundio era del segundo tipo. Y la derrota del Moro Dorado contra ese cenizo oscuro de un granjero sin nombre lo convirtió en una versión más oscura de lo que ya era. En los meses que siguieron, Abundio hizo 3 cosas. Primera, mandó al Moro Dorado a un entrenador de élite en Aguascalientes para que lo preparara para una revancha. Segunda, empezó a investigar a Refugio Garza con una dedicación que iba más allá de lo deportivo. Tercera, empezó a hablar mal del cenizo en todos los círculos donde tenía influencia, insinuando que el caballo estaba dopado, que Refugio hacía trampa, que la carrera había sido arreglada. Los rumores llegaron a El Salado, como siempre llegan los rumores, de boca en boca, exagerados y deformados. Consuelo fue la primera en decirle a Refugio lo que estaba circulando. Refugio escuchó todo sin cambiar la expresión. Luego dijo: Abundio puede decir lo que quiera. El que sabe la verdad, sabe la verdad. Pero Consuelo conocía a su marido mejor que nadie, y vio algo en esos ojos que le preocupó. No era calma, era miedo disfrazado de calma. El otoño de 1974 fue tranquilo en apariencia. El cenizo siguió ganando carreras en distintos puntos del corredor. La victoria 27 llegó en Tepetongo, la 28 en Valparaíso, la 29 en un rancho cerca de Moyagua. Refugio seleccionaba los rivales con cuidado, nunca demasiado cerca de Fresnillo, donde Abundio tenía influencia, siempre con apostadores que no tuvieran conexión con él. Pero hay algo que Refugio no podía controlar, y era la naturaleza de las historias buenas, que viajan solas, y la historia del cenizo del silencio era demasiado buena para quedarse quieta. Para la primavera de 1975, había 3 versiones distintas circulando en las cantinas del corredor zacatecano sobre el secreto de Refugio Garza. La primera decía que el caballo había sido robado de un criadero de Texas y que Refugio lo escondía para que no lo encontraran. La segunda decía que el cenizo había sido entrenado con técnicas de un adiestramiento secreto que un viejo jinete de Sonora le había enseñado a Refugio antes de morir. La tercera, la más extravagante y la que más se repetía en las mesas de las cantinas después del tercer mezcal, decía que la mancha en el lomo del cenizo era una marca sobrenatural, que el animal había sido tocado por algo que ningún hombre de fe debería mencionar en voz alta. Refugio ignoraba todas esas versiones con la misma ecuanimidad con que ignoraba el calor en agosto, sabiendo que estaba ahí, sin que lo afectara demasiado. Lo que sí lo afectaba, aunque no lo dijera, era la soledad de cargar ese secreto, porque el secreto del establo no era una carga ligera,
Era el tipo de cosa que un hombre necesita compartir con alguien de confianza para que no lo aplaste. Y Refugio no tenía a nadie con quien compartirlo completamente. Lencho era su mejor amigo, pero no lo entendería. Consuelo era su mujer, pero él no quería meterla en eso más de lo que ya estaba. Y sus hijos eran todavía demasiado jóvenes. Cargaba solo, como cargan los hombres de esa generación, de ese tipo, en silencio, hacia adentro, sin quejarse. Ponte cómodo si estás sentado, compadre, porque aquí es donde la historia da su primer giro de verdad. En enero de 1976 llegó a El Salado un hombre que nadie esperaba. Se llamaba Fulgencio Navarrete y venía de la Ciudad de México. Era periodista, de los que escribían para una revista de deportes ecuestres que se publicaba en la capital y que tenía circulación nacional. Alguien, nunca se supo quién, le había mandado una carta contándole la historia del cenizo del silencio y del granjero de Villa de Cos, que tenía el caballo imbatible del corredor zacatecano. Fulgencio era un hombre amable, con lentes y libreta, que no sabía nada de caballos de rancho, pero que sabía perfectamente cómo hacer hablar a la gente. Llegó al pueblo preguntando por Refugio Garza, y en la cantina encontró suficientes bocas dispuestas a contarle todo lo que sabían, y bastante de lo que no sabían. Cuando Fulgencio se presentó en el rancho al día siguiente, Refugio lo recibió con la misma cortesía fría de siempre. Escuchó lo que el periodista quería: hacer una nota sobre el cenizo, con fotografías, para la revista nacional. Fulgencio le habló de la exposición, de cómo eso podría traerle patrocinadores, competencias en hipódromos grandes, dinero real. Refugio dijo que no. Fulgencio intentó varios ángulos distintos. Refugio dijo que no a todos. Al final, Fulgencio se fue al pueblo a buscar más información por su cuenta, y encontró suficiente para escribir una nota pequeña, sin fotografías del caballo, basada en testimonios de terceros. La nota salió publicada en marzo de 1976 en la revista Caballos y Charreada, con el título El misterio del cenizo de Zacatecas, el caballo que nadie puede ver dos veces. Esa nota cambió las cosas de maneras que Refugio no había anticipado. La primera consecuencia fue una avalancha de visitantes, gente de ciudades que había leído la revista y que llegaba al pueblo con curiosidad de turista, preguntando por el caballo misterioso. Algunos llegaban con dinero y propuestas de compra. Otros simplemente querían verlo. El pueblo de El Salado, que no estaba acostumbrado a visitas de la capital, recibió todo aquello con una mezcla de orgullo y desconcierto. Refugio no salía a atender a ninguno de esos visitantes. Mandaba a Ernestito, que ya tenía 14 años y había aprendido la lección de su padre: decir lo menos posible con la mayor cortesía posible. La segunda consecuencia fue más seria. La nota llegó a manos de Abundio Terrazas, que la leyó con la atención del hombre que busca municiones. Y en esa nota encontró algo que lo puso en movimiento. El hecho de que Fulgencio mencionaba, basándose en testimonios del pueblo, que el cenizo tenía una marca peculiar en el lomo. Abundio no necesitó más. Llamó a sus contactos en Fresnillo, en Jerez, en Zacatecas capital. Empezó a armar algo. Pero ahí no termina, compadre, porque mientras Abundio armaba su plan y los visitantes llegaban al pueblo y Refugio se atrincheraba en su rancho, pasó algo que nadie había calculado. El cenizo empezó a perder. No las carreras. Las carreras las seguía ganando. Lo que empezó a perder fue la quietud. Esa calma profunda que siempre había tenido, esa presencia serena que era su marca más característica, empezó a mostrar grietas. El animal se ponía nervioso cuando había ruidos extraños cerca del establo. Se negaba a comer algunas mañanas. Reaccionaba mal cuando algún extraño se acercaba al corral. Refugio lo observaba con preocupación creciente, y tenía una teoría sobre lo que estaba pasando. Una teoría que tenía que ver con el secreto del establo, y con la manera en que ese secreto dependía de condiciones que el mundo exterior estaba empezando a alterar. Ya sabes cómo es esto, compadre.
Hay equilibrios que solo se sostienen mientras nadie los toca, y el equilibrio del cenizo del silencio era de esos. Fue en ese contexto tenso, en el verano de 1976, cuando un muchacho del rancho vecino llamado Jacinto, de 16 años, decidió espiar el establo de Refugio. No era mala persona, Jacinto. Era simplemente joven y curioso, con esa curiosidad incontrolable de quien crece escuchando historias sobre algo misterioso que está a 200 metros de su casa. Jacinto esperó una noche de luna llena, cuando había suficiente claridad para moverse sin tropezar, pero no tanta como para ser visto. Brincó la cerca de piedra con cuidado, cruzó el patio trasero descalzo, llegó hasta la puerta del establo. El candado estaba puesto, pero la madera del costado, vieja y mal reparada, tenía una grieta entre dos tablones que dejaba ver hacia adentro cuando se acercaba el ojo. Lo que Jacinto vio a través de esa grieta era algo que no encajaba con ninguna de las versiones que circulaban en el pueblo. En el establo, junto al cenizo, había un becerro pequeño, de no más de 3 semanas de nacido, que dormía echado muy cerca de las patas delanteras del caballo, y el cenizo tenía el cuello extendido hacia abajo, con el hocico rozando suavemente el lomo del becerro. No lo estaba olfateando como lo haría con curiosidad, lo estaba cuidando, con esa atención quieta que los animales muestran cuando protegen a algo. Jacinto miró eso durante un buen rato sin entender del todo lo que significaba. Luego oyó un ruido en la casa principal y salió corriendo. Al día siguiente les contó a sus amigos lo que había visto, y ahí empezó la distorsión, como siempre, porque los amigos de Jacinto contaron la historia a otros, y esos otros le agregaron cosas, y para cuando la versión llegó a la cantina del pueblo, ya incluía elementos que Jacinto nunca mencionó, que el becerro brillaba, que el caballo hablaba, que había velas encendidas, que Refugio hacía rituales nocturnos. La versión que le llegó a Abundio Terrazas 2 semanas después era irreconocible ya de la realidad. Pero para Abundio, lo que importaba era el núcleo, que Refugio escondía algo en ese establo que no era solo el caballo, y que ese algo era la explicación de las victorias. Abundio fue al rancho con 3 hombres en junio de 1977. La confrontación fue tensa y terminó sin que Abundio entrara al establo, detenido por la presencia de vecinos que se acercaron al ver las camionetas y por algo en la actitud de Refugio parado frente a esa puerta que hizo que incluso los hombres de Abundio se detuvieran un momento. Antes de irse, Abundio le dijo a Refugio: «Te voy a quitar ese caballo, de una manera o de otra». Y entonces pasó lo que cambió todo. 3 días después de la visita de Abundio, Refugio encontró al becerro muerto. No había señales de violencia. No había marcas de que alguien hubiera entrado al establo. El candado estaba intacto, la puerta sin forzar. El becerro simplemente había muerto durante la noche, de lo que el veterinario de El Salado llamó una infección intestinal fulminante. Un accidente. Una de esas cosas que pasan con los animales jóvenes, especialmente en el calor de junio. Pero Refugio no lo creyó accidente. Nunca lo creyó. El cenizo pasó 3 días sin comer después de esa muerte. Se quedaba parado en el rincón del establo, mirando el lugar donde el becerro había dormido, con una quietud que esta vez no era la quietud serena de siempre. Era otra cosa. Era lo que Refugio reconoció, sin tener palabras para nombrarlo, como duelo. Y aquí, compadre, es donde finalmente puedo contarte el secreto del establo. El secreto que Refugio guardó durante 5 años con candado y silencio y noches en vela. El cenizo del silencio no era un caballo ordinario que ganaba carreras porque era rápido. Era rápido, sí, pero la velocidad era la consecuencia, no la causa. La causa era esto. El cenizo tenía una capacidad que Refugio nunca encontró cómo explicar con palabras y que por eso mismo nunca intentó explicar a nadie. Una capacidad de conexión con otros animales, particularmente con animales jóvenes o enfermos,
que iba más allá de lo que cualquier libro de veterinaria o de comportamiento animal podría describir. Desde los primeros meses en el rancho, el cenizo había mostrado esta tendencia. Se ponía cerca de los animales débiles. Las vacas que estaban enfermas mejoraban más rápido cuando el cenizo pasaba tiempo cerca de ellas. Los borregos recién nacidos que nacían con dificultades, si los ponía Refugio cerca del cenizo, tenían mejor pronóstico. No era magia, o al menos Refugio no lo llamaba magia. Lo llamaba una presencia que sanaba, una compañía que fortalecía. Y lo que Refugio había descubierto, casi por accidente, en el segundo año del cenizo, era que el caballo corría mejor cuando había un animal joven en el establo. No más veloz en términos técnicos, sino con más voluntad, como si tuviera algo por lo que correr, como si la presencia de ese ser débil que dependía de su calor y su cercanía le diera al cenizo una razón que iba más allá de la carrera misma. El primer becerro había sido una ternera huérfana que Refugio rescató en 1973. La había puesto en el establo provisoriamente y había notado la manera en que el cenizo la adoptó de inmediato. Cuando corrió esa semana en Nieves, ganó con la mayor ventaja de su historia hasta ese momento. Refugio hizo la conexión lentamente, con la cautela de quien no quiere creer en algo que no puede explicar. Pero cuando lo confirmó por tercera y cuarta vez, ya no tuvo dudas. El secreto del establo era eso. Siempre había un animal joven junto al cenizo. Siempre había algo pequeño y vulnerable que el caballo cuidaba y que el caballo necesitaba para ser completamente él mismo. Y Abundio Terrazas, sin saberlo, había destruido ese equilibrio al matar al becerro. Porque eso fue lo que Refugio creyó siempre, que alguien pagado por Abundio había encontrado la manera de entrar al establo esa noche y había envenenado al becerro. Nunca pudo probarlo. Nunca tuvo evidencia, pero lo creyó con la misma certeza con que creía en la Virgen de Guadalupe que cargaba en el cuello. Las consecuencias fueron visibles de inmediato. El cenizo tardó 3 semanas en volver a comer con normalidad. Tardó 1 mes en recuperar algo del brillo del pelaje, y cuando Refugio intentó entrenarlo en el carril propio, el animal corría distinto. No mal, no lento, pero diferente. Faltaba algo. Esa chispa interna que convertía la velocidad en algo que iba más allá de la velocidad. Refugio consiguió otro becerro en agosto de 1977. Un macho pequeño que compró a un ejidatario de la zona. Lo instaló en el establo junto al cenizo, con la esperanza de que la conexión se repitiera. Tardó más esta vez. Tardó casi 2 meses en que el cenizo aceptara al nuevo animal, con la misma cercanía que al anterior. Pero en octubre de 1977, Refugio vio por primera vez en 4 meses al cenizo extender el cuello hacia el becerro dormido y rozarlo con el hocico. Y esa noche, Refugio lloró solo en el portal del rancho, no de tristeza, de alivio. La victoria número 51 llegó en noviembre de 1977. Fue la primera después del largo paréntesis, y el cenizo ganó con 4 cuerpos de ventaja, la mayor distancia de toda su carrera hasta ese momento. Lencho, que estaba en esa carrera, se acercó a Refugio después de la meta y le dijo en voz baja: «¿Qué le hiciste, compadre? Está corriendo como si lo persiguiera el diablo». Y Refugio le sonrió y dijo: «Lo que le hice fue dejarlo ser lo que es». Lencho no entendió esa respuesta, pero se la guardó para siempre. Las victorias del 52 al 57 llegaron a lo largo de 1978 y principios de 1979, con la regularidad y la contundencia de siempre. El nuevo becerro, al que los hijos de Refugio habían bautizado el Manchas por una marca café en la frente, creció y se convirtió en un torete que ya no era tan pequeño. Y cuando cumplió 1 año, Refugio notó que el cenizo empezaba a mostrar menos interés en él. No lo rechazaba, pero la conexión intensa de los primeros meses se había asentado en algo más tranquilo, más cotidiano.
como la relación entre dos viejos compañeros que ya no necesitan demostrarse nada. Para la victoria número 57, en febrero de 1979, Refugio ya tenía en el establo un tercer animal, un potrillo de 2 meses que había nacido débil en un rancho de Villanueva y que el dueño le había regalado porque no creía que fuera a sobrevivir. Refugio lo había instalado en el establo con el cenizo, y la historia se había repetido. El caballo lo adoptó, lo cuidó, y el potrillo deforme que nadie esperaba que viviera, estaba ya al tercer mes comiendo solo y ganando peso a velocidad que el veterinario del Salado llamó sorprendente. Pero en la carrera número 57, Refugio vio ese tropiezo microscópico en los últimos 50 metros, y supo lo que significaba. El tendón, los años, el cuerpo de un animal que había dado todo lo que tenía durante 7 años de carrera sin registro, sin descanso programado, sin los cuidados que hubiera tenido en un criadero profesional. Refugio retiró al cenizo de inmediato. Y aquí viene la parte de la historia que menos se cuenta, compadre. La parte que pasó después del retiro, cuando el mundo dejó de mirar y Refugio se quedó solo con su caballo y su secreto en ese rancho de adobe del Salado. El tendón tardó 8 meses en sanar completamente. Refugio lo cuidó con la paciencia de toda su vida. Compresas de agua caliente, reposo absoluto, alimentación medida. Ernestito, que ya tenía 17 años, se convirtió en su asistente de tiempo completo en esos meses, y fue en ese período de quietud cuando el padre por fin le contó al hijo el secreto completo del establo. No con palabras largas, ni con explicaciones filosóficas, con hechos concretos. Mira cómo el cenizo reacciona cuando el potrillo se acerca. Mira cómo cambia su respiración. Mira cómo se le aclara el ojo. Ernestito escuchó todo esto, y luego preguntó la pregunta que Refugio había estado esperando sin saberlo. ¿Y por qué lo escondías, papá? ¿Por qué no le decías a la gente? Refugio tardó en responder. Luego dijo algo que Ernestito recordaría toda su vida, porque la gente habría querido entenderlo. Y cuando la gente quiere entender algo que no puede entenderse, lo destruye. Ernestito tenía 17 años, pero entendió eso perfectamente, quizás porque ya había visto suficiente del mundo para saber que su padre tenía razón. Las victorias del 58 al 62 llegaron entre 1979 y 1980, siempre con el mismo ritual. Refugio seleccionando las carreras con cuidado, el cenizo preparándose en el carril propio, el establo con su animal joven de turno. Para entonces el potrillo deforme había crecido y ya no era deforme. Era una yegua pequeña pero sana, que Ernestito había empezado a entrenar para trabajo de rancho. Y el cenizo tenía un nuevo compañero de establo, un borrego recién nacido, que la hija menor de Refugio había encontrado abandonado en el campo y que Refugio no había tenido corazón de rechazar. La victoria número 63, en septiembre de 1980, fue la última carrera en que el cenizo del silencio corrió de verdad. Fue en el Teúl de González Ortega, contra un alazán llamado El Regio, y el cenizo ganó por 1,5 cuerpos bajo un sol de septiembre que aplastaba. Pero Refugio notó algo esa tarde que nadie más vio. El cenizo sudaba más de lo normal para la distancia corrida, y cuando llegaron al remolque, el animal tardó más de lo habitual en normalizar la respiración. No era una señal de alarma dramática, era una señal sutil, de las que solo alguien que lleva 8 años mirando a ese animal, con la atención que Refugio le dedicaba, podía detectar. En el camino de regreso a El Salado, Refugio tomó una decisión que no le dijo a nadie esa noche. El cenizo no volvería a competir, no por el tendón esta vez, sino porque Refugio sabía, con esa certeza que no necesita explicación, que el animal había llegado a su límite, no de velocidad, de vida útil en la carrera. El cuerpo tenía 8 años y había corrido 63 veces con toda su fuerza. Ya había dado suficiente. Esa decisión no la anunció públicamente.
No hizo ningún comunicado. Simplemente dejó de responder a los desafíos que seguían llegando. Cuando alguien preguntaba cuándo volvía el cenizo a correr, Refugio decía que estaba descansando. Y siguió diciendo eso hasta que la gente dejó de preguntar. Abundio, Terrazas, intentó una última movida en el otoño de 1980. Mandó a alguien a desafiar formalmente al cenizo con una apuesta de 50.000 pesos, la cantidad más grande que se había mencionado en el corredor zacatecano en años. Refugio rechazó el desafío sin responder directamente. Mandó a decir por Lencho que el caballo no estaba disponible. Abundio no volvió a intentarlo. Quizás supo que había perdido esa batalla de maneras que iban más allá del dinero. O quizás simplemente encontró otro caballo al que apostarle y siguió su vida. Los hombres como Abundio siempre encuentran otra cosa a la que apostarle. Los últimos años del cenizo del silencio fueron los más tranquilos y los más completos. Vivió en ese rancho de El Salado hasta los 16 años, rodeado siempre de algún animal joven que Refugio o sus hijos instalaban en el establo cuando el anterior había crecido. El borrego dio paso a un par de cabritos. Los cabritos dieron paso a otro potrillo. Y así, en esa cadena de pequeñas presencias vulnerables que el cenizo adoptaba y cuidaba, el animal pasó sus últimos años haciendo lo que siempre había hecho mejor: no correr, cuidar. Refugio envejeció bien. El rancho prosperó con la modestia de siempre. Ernestito se quedó a trabajar la tierra con él. Los otros hijos se dispersaron por el estado, pero volvían en las fiestas y en las cosechas. Consuelo siguió siendo el centro que mantenía todo unido, como siempre había sido. Lencho Villanueva fue quien habló en el velorio de Refugio, en 1998, cuando el viejo granjero murió de un paro cardíaco a los 57 años, en su rancho, una madrugada de marzo. Lencho dijo en ese velorio, frente a la gente del pueblo reunida en el portal de la casa de adobe, que Refugio Garza había sido el hombre más honesto que había conocido. No honesto en el sentido de que nunca mintió, aunque eso también era verdad. Honesto en el sentido de que nunca pretendió ser algo que no era. Nunca buscó la fama que su caballo le hubiera podido dar. Nunca vendió lo que no tenía precio. Ernestito, que tenía 36 años ese día, escuchó el discurso de Lencho con los ojos secos y la misma expresión quieta de su padre. Y después, cuando la gente se fue y quedaron nomás los de la familia en el portal, Ernestito fue al establo. Había un potrillo ahí, de 3 meses, al que habían traído esa semana. Y Ernestito se sentó en el suelo junto a él, en el mismo lugar donde su padre se sentaba, y estuvo un buen rato en silencio. El cenizo del silencio había muerto 6 años antes, en 1992, a los 20 años de vida. Murió en el rancho, en su establo, una tarde de verano, sin carreras ni glorias de por medio. Solo, o casi solo. Había un borrego recién nacido echado cerca de él, y los que estaban ahí dijeron que el cenizo se fue tranquilo, con esa quietud que siempre lo había distinguido, como si simplemente hubiera decidido que ya era suficiente. Ernestito enterró al cenizo en el rancho, bajo un mezquite que daba sombra al costado del establo. Puso una piedra sin inscripción. No necesitaba inscripción. En El Salado, todo el mundo sabía qué había bajo ese mezquite. Y años después, cuando la gente del pueblo contaba la historia del cenizo del silencio, la contaban así: que había sido el caballo más ganador del corredor zacatecano en su época, que había ganado 63 carreras sin perder nunca, que su dueño había guardado el secreto de su fuerza durante años y años, y que ese secreto, cuando finalmente se supo, resultó ser lo más simple y lo más difícil de entender al mismo tiempo: que el cenizo del silencio no era un caballo que ganaba carreras, era un caballo que cuidaba, y ganaba las carreras porque tenía algo por qué ganarlas. Así corre el viento en los llanos de Zacatecas, así corre el cenizo sin que nadie lo vea. No corre por la gloria ni tampoco por la feria, corre porque adentro lleva algo que proteger. Eso, compadre,
Es lo que el viejo refugio Garza escondía en ese establo. No trampa, no magia, no brujería. Una verdad tan simple que la mayoría de la gente no hubiera podido creerla, y que por eso mismo Refugio prefirió guardarla. Que un caballo puede tener razones para correr que van más allá de la velocidad, el pedigrí, el entrenamiento y el dinero. Que a veces lo que hace extraordinario a un animal es exactamente lo mismo que lo hace vulnerable. Y que proteger esa vulnerabilidad en un mundo que solo entiende la fortaleza es el acto de valentía más difícil y más silencioso que existe. Ya sabes ahora por qué en el Salado bajan la voz cuando dicen su nombre. Y tú, compadre, que escuchaste todo esto hasta el final, ya eres parte de los pocos que conocen la historia completa del Cenizo del Silencio. Si tienes un corrido favorito sobre caballos, o si conoces una historia de esas que se cuentan nomás en los ranchos y en las cantinas, escríbenos en los comentarios. Queremos seguir contando estas historias. Las que se guardan en silencio son siempre las más grandes. Esta historia es una reconstrucción narrativa inspirada en la cultura de los corridos de caballos y las carreras parejeras del norte y centro de México. Los personajes, nombres, lugares específicos y eventos descritos son ficticios o han sido desarrollados con fines de entretenimiento y preservación cultural. No representa hechos históricos verificables, ni pretende ser un documento periodístico. Las imágenes o ilustraciones que acompañen este video son de carácter ilustrativo. El propósito es honrar una tradición oral que forma parte del patrimonio cultural mexicano.